puede ser que hagan o que no hagan ese proceso de cambio, porque puede estar relacionado con talento humano o como lo que hemos venido diciendo, puede ser que sea un tema de la tecnología o otras áreas en las que necesitan un proceso de acompañamiento. La idea es que ustedes entren en asesorar qué pasos nomás se deben dar para ese proceso de cambio, ¿ya? Entonces, por eso es que, porque esto implica tener una metodología. Hay diferentes metodologías. Creo que Alejandro me decía, quiero hacer otra metodología. Y yo les decía que es importante que podamos utilizar una de ellas y que esa una lo tenga como muy claro. Verán, hoy vamos a hacer una actividad en la que ustedes van a leer y van a ver cómo está aplicado el método de Cote. Como les había dicho, no es que yo quiero que solo utilicen eso, pero a mí me parece que es un método que tiene como el proceso tan claro que les permite ir a utilizarlo de tal manera que pueda haber buenos resultados. Entonces, yo no sé si a todos les pasa lo de Marisela, pero hoy lo que quiero es reforzar un poco eso. ¿Se acuerdan que yo les dije vamos a revisar nuevamente? Así que siempre les voy a hacer que ustedes lean, que ustedes empapen, que ustedes trabajen y que luego posteriormente cojamos todo eso para poder un poco aclarar dudas. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a eso, ¿ya? Para que puedan trabajar en el autoinstruccional. Entonces, tengo una monografía hecha en el donde se hace un modelo de cambio utilizando el modelo COT. Entonces, vamos a hacer 8 grupos, ¿ya? Cada grupo va a leer cómo está aplicado el modelo en cada una de sus etapas. Nos van a explicar con todos los detalles. Y poco a poco vamos a ir nuevamente a construir lo que es estas 8 etapas. Yo les había explicado, pero cuando uno lo ve en la práctica, es mucho más claro. Entonces, Marisela, eso vamos a hacer. Y lo mismo vamos a ver si podemos dar un ejemplo de los otros 2 modelos para que ustedes puedan tener claro y poder aplicar. La idea, como les decía, es poder aplicar, que ustedes tengan un modelo pequeñito de cambio y que puedan seguir estos pasos, hacer un plan, digamos. No sé si me hice entender, Marcel. ¿Ya? Entonces Sí, profe, gracias. vamos a analizar el modelo práctico. Vamos a comenzar desde eso para tener esta clase con todas las herramientas para que puedan hacer, ¿no? Y tenemos 2 clases más que un poco van en la lógica de lo que hemos estado haciendo. Entonces, les voy a compartir. Parece que está en la plataforma. Déjenme ver si está en la plataforma lo que quiero que hagan. Parece que sí está. Profe, mientras busca, le consulto. En la plataforma hay uno que dice tarea en clases, pero nunca subimos nada ahí. No, si no está, ya le voy a borrar. Solo hemos puesto las que hemos estado y yo les he puesto la fecha, Marisa. Ya, chévere. Nosotros ya Ya, profe, gracias. ajá, no se preocupen, Marisa. Verán, chicos, ahorita les voy a compartir. No, sí está en el aula. Está en y esto podrían haberse utilizado. En el aula, en la plataforma, mejor dicho, ahí está este documento. Ahí pueden ir directamente porque dice aula virtual, tecnológico Pichincha,
Si dan un link aquí, esperaría que vayan a este documento, ¿ya? Este documento es un documento que les había dicho, les voy a compartir. Es un modelo de gestión de cambio organizacional para procesos de estandarización de nuevas prácticas de esta empresa, ¿ya? Ellos hacen el plan es desarrollar estos procesos estandarizados en esta empresa, pero siguen, por eso les decía, son dos cosas. Una cosa es el modelo, el plan, y otra cosa es el modelo de cambio que yo aplico. Entonces, si ustedes ven, bueno, esto es pero es tan bien hechita que es súper claro cómo se hace. Entonces, miren, ahí está. Generación de un sentido de urgencia, formando una coalición poderosa para el cambio, desarrollo de una visión poderosa, comunicación de cambio, definición de estrategias de capacitación, generación de éxitos a corto plazo y consolidación del cambio. En base al plan, ellos hacen este método, que lo tienen que seguir para que tenga como resultado el cambio. Esta obviamente es un modelo de monografía, ¿no? Que es un modelo muy parecido a lo que ustedes hacen también en el instituto. Entonces hacen una presentación preliminar y luego plantean los objetivos, el alcance, pero esto no, los resultados de este. Y aquí está lo que yo les decía, para hacer un modelo, tienen que decir qué son los modelos de gestión. Y él lo que utiliza es el modelo de gestión relacionado con otros. Pero ¿se acuerdan que yo les había explicado también cuáles son los cambios que suelen existir en una empresa o por qué se hacen cambios? Los cambios tecnológicos, los cambios que están relacionados por situaciones económicas a nivel internacional, porque hay un problema de crecimiento financiero que no es acorde al sostenimiento de la empresa, porque hay situaciones externas y políticas. Entonces, aquí está la metodología. Dice, en la metodología hay 8 pasos para el cambio. El primero es la generación de un sentido de urgencia. Y da un poco el ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí está, miren, comunicar el sentido de urgencia. Remarcar un comportamiento urgente que hace que la organización triunfe en un mundo turbulento. Aquí explica, primero hace la explicación. Aquí les pone ideas para crear una coalición, les hace una explicación de las ideas más importantes. Desarrollo de una visión poderosa, todo lo que habíamos visto, ¿ya? La comunicación de los cambios, las ideas, la definición de estrategias y capacitación, capacitación en el conocimiento, capacitación en la filosofía, capacitación en el aprendizaje, capacitación en los papeles o funciones que se debe cumplir. Capacitación en los procesos. Y ahí está, si ustedes miran, está cómo se tiene que desarrollar, están las estrategias que se deben utilizar para hacer eso. Generación de éxitos a corto plazo y un poco explican cuáles serían las ideas para obtener ese éxito a corto plazo. Cómo consolidar el cambio y dan las ideas de qué es lo que hay que hacer para consolidar el cambio. Y luego reflexionar en las conclusiones de nuestras. ¿Ya? Esta sería la parte, de alguna manera, la parte teórica, ¿sí? Eso es lo que nosotros habíamos visto. Ahora, ellos ponen aquí análisis del sentido de urgencia. Entonces, ellos ya hacen cómo está aplicado este sentido de urgencia. Por ejemplo, ahí lo que dicen es crear una línea base del conocimiento. En este proceso debemos tener ya los objetivos claros, mostrarles el estado actual de cada uno de los procesos impactados,
impactados por el cambio y contrarrestarlos con el estado futuro. ¿Se acuerdan que el sentido de urgencia está relacionado con dar la información sobre los puntos más importantes que se van a realizar? Entonces, en cada proceso se debe desagregar hasta un nivel de profundidad que detalle las tareas específicas, las funciones, los procesos. Y aquí, miren, hacen un cuadrito en donde detallan el impacto que va a tener en la cultura y también hacen las tareas, conocimientos, competencias y cultura técnica. Miren lo que es. En la organización, en el cambio estructural, ¿qué se va a hacer? En las herramientas tecnológicas, ¿qué se va a aplicar? En las tareas, ¿qué se van a incluir? En las habilidades y conocimientos y en la cultura. Entonces, si yo voy a crear un sentido de urgencia, debo dar la información de lo que va a constituirse mi programa o mi plan. Si es un plan, no sé, que está relacionado con mejorar el sistema de comunicación de la empresa. ¿Cómo voy a hacer este cambio? ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Qué tareas se necesita? ¿Qué habilidades y conocimientos necesitamos para eso? ¿Y cómo va a ser el cambio de cultura? Esta información es la que debo poner y mencionar para hacer este sentido de urgencia que les decía. Debo ver lo importante que es mi plan. Ese plan que no debe ser complicado, porque ese no es el punto de la materia, sino el acompañar en ese proceso. Hasta aquí está claro cómo debemos trabajar en esta primera parte, es decir, dar a conocer mi plan, el sentido de urgencia. ¿Qué voy a hacer? Y pueden utilizar este cuadro que me parece interesante. ¿Cómo va a ser en la organización? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? ¿Cuáles son las tareas? ¿Qué habilidades o conocimientos vamos a desarrollar? ¿Y qué cambio puede haber a nivel cultural? ¿Ya? Ese es el sentido de urgencia. ¿Sí? Luego vamos a la coalición. ¿A qué se refería? ¿Se acuerdan que les decía? La segunda parte es formar una coalición. Le siguen dando ejemplos y de cómo ellos implementan este plan, pero obviamente mucho más desarrollado. ¿Ya? Miren cómo presentan el plan. La otra es formar una coalición poderosa para el cambio. Entonces voy a analizar cuáles son las personas que lideran este plan. ¿Cuáles son las personas que van a liderar de acuerdo a las necesidades que tengo? Por ejemplo, aquí dice, a nivel individual, recuerden que les decía que es una persona que no sea reemplazable, un ejecutivo, un técnico. ¿Qué tipos de personas van a entrar en este proceso de cambio? Y ustedes dicen, ¿cómo voy a formar esta red de cambio? ¿Ya? Y así les van describiendo de manera puntual cómo implementaron ellos, que es más o menos lo que yo les había dicho en clases. Hasta aquí entonces. Primero debo tener el pequeño plan y en base al plan voy siguiendo estos pasos que me permiten de alguna manera acompañar a que se complete todo lo que es el proceso de cambio. Hasta ahí, preguntas. Daniela Andrade. Hola, entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que entendiste? O sea, lo que tengo claro es que tenemos que basarnos, se podría decir que basarnos en ese documento, ya que ahí nos está especificando paso a paso cómo realizar la aplicación y la implementación del proceso de cambio. Entonces, como usted dijo, nos va a ayudar bastante para poder realizar nuestro trabajo. Claro, ahora lo que habíamos visto en clase es más o menos lo mismo que les está diciendo en este programa de aplicación, que ya es una aplicación en una empresa, pero que de alguna manera ya tenemos un conocimiento previo. Lo que les decía, el primer paso aquí, el primer paso es dar este sentido de urgencia a través de comunicar los objetivos,
cómo se va a hacer, cuáles son las tareas, cuáles son las actividades, cómo va a ser el proceso de capacitación y cómo queremos que cambie la cultura, cuáles son las características de cultura que queremos tener. Eso yo comunico, les estoy diciendo vamos a hacer un cambio, esto vamos a llegar a hacer y comunico eso. La coalición, ¿cuáles son las personas? Comunico y veo cuáles son las personas que se van a involucrar en este proceso y por qué, ¿ya? Y comunico igual. Todo es un proceso de comunicación. Luego, ¿cómo voy a hacer un proceso de capacitación? ¿Qué voy a hacer? Unas charlas, voy a hacer un proceso de seguimiento, ¿cómo lo voy a hacer? Si hay un cambio a nivel de la organización o de los procesos de producción, por ejemplo, comunico cómo va a ser, les doy por escrito cómo va a ser este cambio. Y así sucesivamente voy por cada uno de los procesos, los 8 pasos de cambio. Sí, chicos, ¿no? Maricela, la que preguntó. Yo acabo de ingresar porque me botó el internet. Le escuché que tenemos que leer el documento y ese sería un ejemplo como un ejemplo del auto que debemos realizar. Claro, a ver, Y sí, ahí, ejemplo, pero es una aplicación de lo que estábamos viendo en clase. Y les doy el ejemplo ujú, que decía. La primera parte está relacionada con crear el sentido de urgencia. ¿Qué debemos comunicar? Los objetivos, cómo está planteado, cuáles actividades vamos a realizar, cómo vamos a desarrollar la capacitación. Es decir, dar a conocer el programa, hacia dónde queremos llegar. Y el plan puede ser un plan muy pequeñito en donde les decía, yo hago un plan en donde, por ejemplo, quiero que haya una mejor reconocimiento a los colaboradores o hay un cambio en la comunicación, hay una dificultad. Entonces yo hago ese pequeño plan y lo que hago es seguir los procesos para ir acompañando en el cambio de comportamiento y obviamente de cultura de la empresa. ¿Ya? Entonces más o menos está establecido así. Vamos a la práctica, ¿ya? Entonces quiero que lean para que ustedes se den cuenta tal como está en esta parte. Ahora, quiero que abran su documento. Quiero que abran este documento. En la primera parte solamente está una explicación del modelo, ¿ya? Que eso ya lo tenemos más o menos claro. Y en la segunda parte, aquí desde aquí, el capítulo 1, nos habla de la generación del sentido de urgencia. Entonces, nos dicen cómo implementan ellos el sentido de urgencia, que les decía, comunican, cómo va a estar organizado, la tecnología, se recomienda hacer talleres para dar a conocer todo esto y crear, hacer una encuesta. Todo esto lo va a hacer el grupo 1, ¿ya? El grupo 1, por favor, va a leer todo lo que es el sentido de urgencia. ¿Cómo está o cómo ellos lo plantean el sentido de urgencia? Son 4 hojas. El segundo grupo va a leer cómo hacen la formación de la coalición para el cambio, ¿ya? Y ustedes van a leer cómo hacen esta coalición para el cambio, porque ellos lo hacen de manera ya una aplicación de esto. ¿Ya? El grupo 3 va a ser el desarrollo de una visión poderosa o una estrategia de cambio. El cuarto, la comunicación del cambio. El quinto va a ser la definición de estrategias de capacitación. Miren cómo hacen la aplicación. El sexto va a ser la generación de éxitos a corto plazo. El séptimo, consolidación del cambio.
Y el 8 va a ser sobre generación de modelos sostenibles en el cambio, es decir, cómo ya hacen ellos el proceso de consolidación del cambio. ¿Ya? Entonces, así estamos con el seguir los pasos de copia, que ustedes van a ver la aplicación. Entonces aquí hay el plan de comunicación. Ya hacen este plan de comunicación que es cómo se debe informar de del proceso que estamos llevando a cabo dentro de la empresa. Profe, disculpe, se entrecortó mi internet. ¿Qué debe hacer el grupo 8? El grupo 8, espérate, el grupo 8 debe leer, espérate un ratito, espérame un segundito, por favor. A ver, espérenme un segundo. Verán, el grupo, en la parte, como les decía, en el 8, lo que se plantea es como arraigar el nuevo modelo de cambio. Es decir, cómo se va a permanecer en el tiempo ese modelo de cambio. Entonces, ahí se plantean las conclusiones y recomendaciones, pero es cómo se va a consolidar este proceso de cambio en el tiempo. ¿Sí? Entonces van a leer las conclusiones y las recomendaciones que se dan, porque a través de eso se va a consolidar en el tiempo la cultura que están tratando de cambiar a través de este modelo de cambio. ¿Ya? Está claro, chicos, son 2 o 3 hojitas, pero la idea es que ustedes lean cómo está aplicado este modelo en un ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Es un análisis de caso. Hoy vamos a hacer un análisis de caso en el que deben ustedes plantear cómo es que en este caso se aplica este modelo. Ahora, lo que vamos a hacer luego es trasladar este modelo a un modelo que nosotros, que ustedes quieran implementar en una empresa pequeña o que si no tienen la dificultad o no tienen la empresa, podría enviarles yo un problema, así como estuvieron en el trabajo que hicieron para esta semana. ¿Recuerdan? Ya, entonces vamos a formar los 8 grupos. ¿Sí se acuerdan qué grupos nomás, qué es lo que tienen que hacer? Es fácil porque están ya planteados. Me voy a ir por cada uno de los grupos, ¿ya? Sale. Y hacemos una pequeña explicación. Qué chiste. ¿Quieres bronca? ¿Qué estás muy viva? ¿Qué te A ver, chicos, ¿tienen ustedes el documento? ¿Claro? Yo sí. Ya.
¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Sí, yo también la tengo. Ya, entonces la idea es, como les decía, leer solamente la primera parte, de crear el sentido de urgencia y que vayan luego explicando cómo se hace la aplicación en este, ¿ya? Ok. Listo, doctora, gracias. Dale. Vamos, compañeros. Chicos, a ver, chicos, ¿tienen el documento? ¿Ya se baja? Sí, ¿Sí? ¿Seguro, David? ajá, sí tenemos el documento. Ya, entonces ahí lean solo el segundo capítulo y vean cómo se analiza y cómo se aplica el segundo paso, que es de la creación de la coalición, cómo lo hacen ellos, y ustedes luego los explican para ver cómo se aplicó en este paso del modelo de cambio. Chicos, ¿tienen el documento? Buenas noches, profe. Hola, ¿qué Sí, tal? ya nos envió Marisol al grupo. Ya, entonces ahí ustedes vean el capítulo 3 y ahí hagan un análisis de cómo está aplicado el modelo, en este caso de análisis. ¿En qué página está para, para compartir la pantalla? Ajá, es el quinto capítulo. Nos toca definir estrategias, ¿verdad? Sí, buenas noches, profe. ¿Cómo están, chicos? La idea es, como les digo, que vean cómo está aplicado y que tengan una experiencia directa para que puedan ver en el capítulo quinto. Ustedes son el quinto, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Ya me doy una... Profe, más A ver, adopción temporal. Reclutamiento y selección de entrenadores, currículum, roles. Esta es la etapa de la simulación 1. Programación, entrenamiento, la simulación 2. Y procesos de entrenamiento sería la simulación 3. Con pruebas de sistemas y puesta en marcha. Los que les toca, perdón, recuerden que lo que les toca es dar a conocer los éxitos que se va teniendo a corto plazo, con la idea de que las personas se puedan involucrar en el método y en el modelo, ¿ya? Entonces, por eso es que tú dices, en este tiempo vamos a ver esto, en este tiempo vamos a ver esto, que son como hitos o comprobaciones de que la metodología va en un proceso de desarrollo y que cada vez se vaya teniendo los resultados a corto plazo. Por ejemplo, esta que te dice, simulación de reclutamiento de selección de entrenadores. Ya están, ellos son las personas, esto es lo que son los resultados de estas personas, se presentan a las personas, por ejemplo. Esto lo entiendo que en el primer y segundo mes tenemos lo que es reclutamiento Exacto. y selección de Ajá. Y ahí, entrenadores, ¿correcto? Del mes entrenamiento que 3, van, 4 sería currículum, roles, imagino lo que va a desempeñar cada uno. los roles que va a desempeñar cada uno de los roles, de cada uno de Ya. los actores del proceso de cambio.
En el quinto y sexto mes sería programación de Programación de entrenamiento y el entrenamiento séptimo y los procesos luego de estas de entrenamiento. de esas fases. Ajá, Ajá. por eso ahí tienes el impacto, el monitoreo, la puesta en marcha y la estabilización del proceso. Entonces es como un cronograma en donde se van poniendo los hitos que se van dando a lo largo de los periodos de cambio. Los hitos hace referencia a lo que esperamos, o sea, nosotros ponemos un tiempo para este cambio, ¿cierto? ¿Qué esperan en un mes hacer? ¿Qué esperan en 2 meses? ¿Qué esperan en 3 meses? Y eso, tener herramientas de cómo voy a evaluar, ¿cierto? ¿Cuáles Ujú. cuáles son los indicadores de logro? Si dices, por ejemplo, el proceso de reclutamiento, el indicador es que hemos reclutado 3 personas o 4 personas que van a ser parte de este proceso. Entonces, el indicador de logro es ese. Luego, Claro. son los roles. Aquí están los roles que están escritos y que yo voy a dar a conocer para que se puedan ya las personas involucrar en las acciones que les toca hacer a cada uno de ellos. Ya. Ya. Dice, en ese proceso se debe generar agendas anticipadas. Magíster, disculpe, buenas noches. Lo que pasa es que me botó la computadora. Profe, buenas noches. Yo estoy en la sala 1, solo que estaba desde el celu y ahorita para hacer el trabajo estoy en la compu. Tal vez me puede. Gracias. No le escucho, disculpe, está con el micrófono apagado. ¿En qué grupo estás, Carlita? No vi el grupo. Es que justo me aparecieron las pantallas y me lanzó el... Ya, espérate un ratito. Gracias. Carlita, ya te pongo. Me llamaron. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. En sí era cómo aplicar esto en una empresa, ¿cierto? Fue lo que debemos realizar. A ver, sí, o sea, aquí ustedes tienen una aplicación. Entonces, en esta aplicación, ¿cómo se está haciendo para crear el sentido sentido de urgencia y de complacencia en la organización que ellos dicen? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Y tenemos que explicar cada proceso o solo tenemos que poner Solamente directo? el uno, solamente eso. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo le están aplicando este método en esta primera parte? Sí. Ya, buscar cuál es el tema del sentido de generación de urgencia. No, Lo que están aplicando no aquí. tanto cuál es el tema, sino cómo lo están aplicando. ¿Cómo le están aplicando este método en este empresa? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué acciones están tomando? Para la generación del sentido de urgencia. Ajá, sí está. Ya, doctor. Ya regreso. Léanle y luego ustedes sacan conclusiones. Están haciendo esto, esto y esto. Ya, muchas leyendo, Ton.
No, no, ya está aquí la profe. Hola, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Bien, profe, una preguntita, ¿qué era lo que nos tocaba hacer? El 7, el capítulo 7, chicos. Ya, y nos tocaba leer y hacer una presentación, ¿verdad? Sí, la idea, chicos, es que ustedes analicen cómo aplican el, la parte de consolidación de las ganancias, de cómo porque este es el séptimo paso que está relacionado con el modelo, consolidar las ganancias y generar un cambio. ¿Cómo lo están consolidando a través de esa aplicación que ellos hacen en este caso? Para que ustedes vean cómo lo aplican de manera directa. Entonces, ustedes, ¿qué siguieron? ¿Qué les hicieron para consolidar este paso? Ya, profe, gracias.
hay que hacer un... Hay que hacer un... Es que la profe creo que se conectó. ¿Cómo están, chicos? Ah, No está. ahí más o menos. No sabemos si estamos haciendo bien, pero... A ver, cuéntenme. Esto sí, profe, más o menos. Objetivo de No, pero cuéntenme, aparte de eso, cuéntenme, ¿qué es lo que están sacando como conclusiones de esta primera parte? Como o sea, conclusiones, estábamos viendo que para justamente la generación de un sentido de urgencia, primero se necesita un objetivo, justamente de demostrar cómo está actualmente los procesos y cómo luego van a cambiar, justamente, valga la redundancia, después del cambio implementado. Ya. Esto, también recuerden que ahí una de las cosas que también decían o debemos tener es como hacer pequeñas evaluaciones de cómo está la empresa a través de entrevistas o a través de alguna herramienta de evaluación de cómo está en la actualidad y qué es lo que se quiere que cambie. La idea es que las personas que van a estar involucradas tengan una visión de futuro, de cómo cambiar y obviamente en beneficio de ellos también. Por eso también es importante poner cuáles son los logros que se pretende que haya este cambio tanto en los procesos como en las acciones, como en todo lo que implica el cambio que se va a implementar. Ahora, dependiendo de cada uno del plan que se vaya a implementar, se deberá dar la comunicación. Por ejemplo, de que les decía, si vamos a hacer un plan de motivación, digamos, y en este plan de motivación vamos a dar un manejo del sistema de compensaciones que les decía, para que los colaboradores estén más incentivados, un programa de incentivos. Entonces, ¿qué comunico? ¿Cómo es lo que tienen actualmente este programa de incentivos? ¿Qué es lo que se va a conseguir? ¿Cuáles son los beneficios que ellos te van a tener? ¿Qué proceso se lleva para que se tenga cómo se puede conseguir estos incentivos? ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, ahí para un ratito, por ejemplo, por eso te dicen las tareas, los conocimientos que deben tener, en este caso no, las competencias, la tecnología, qué se va a utilizar. Entonces, hacen un análisis de toda la información de cómo se va a realizar el plan e inclusive cuáles son las cosas que se espera de cada uno de los colaboradores. ¿Así está o no? Sí, sí. ¿Cuál es el impacto que va a tener en un determinado tiempo? Okay. Sí, por ejemplo, podríamos detallar lo que es, por ejemplo, el alcance que tiene, los beneficios, más o menos del equipo que quieren implementar justamente en este caso. O los principales un ratito, cambios de Eric, los súbele, Eric. En esta parte que me parece interesante también, como ellos ponen cuál va a ser el cambio a nivel organizacional, qué herramientas tecnológicas van a utilizar, cuáles son las tareas que se van a tener que realizar, cuáles son las habilidades y conocimientos que se debe adquirir y cómo va a cambiar la cultura en ese sentido, la forma de pensar cultural que se va a tener luego de este proceso de cambio, que es fundamental en todo proceso de cambio. Sí, porque puede haber una estructura o no, pero más o menos que tengas una idea y que sea sencilla de entender. Aquí el planteamiento es sencillo, ¿no es cierto? Y luego lo que dicen, cuáles son las personas que van a estar involucradas en el proyecto, ¿no es cierto? A esto es lo que se refiere. ¿Ya?
¿Está claro, chicos? Sí, sí, profe. Ya. Identificar el Entonces, problema. el problema. Ujú. Ya. Y así poder crear una estrategia. ¿Cómo les va, Exactamente. chicos? Ha sido una Profe, lluvia de bien. ideas por el momento, profe. Ya. Ujú. A ver, en esta segunda parte es formar esta coalición que decíamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las personas que van a estar involucradas? Y también la otra cosa es que se les plantea que, por ejemplo, aquí mismo deben hacer una serie de acciones que les inclusive hacer un proceso de seguimiento, por ejemplo, hacer reuniones mensuales, hacer un proceso de seguimiento de las acciones que se vayan dando por todos los involucrados, cómo ir. Ahí está la clave en el sentido de que estas personas tienen un acercamiento y un liderazgo tanto técnico como de liderazgo de motivación, digamos, para cada uno de los colaboradores que están involucrados en el proceso de cambio. ¿Sí? Ya, profe, podemos decir en este caso que sería como capacitaciones constantes con evaluaciones. Sí, pero ustedes son los que llevan eso, o sea, qué tipo de capacitaciones, pero es todo, sobre todo ustedes lo que van a hacer un proceso es como de control y seguimiento, y motivación. Yo controlo que esto se va dando, motivo, impulso, capacito, soy del equipo técnico o del equipo que va a hacer que se realice este cambio, ¿sí? Ujú. Ustedes ahí tienen el documento. Déjame compartirle. Ya, profe. Ustedes están viendo el documento, ¿no es cierto? Sí. Ya. O sea, Aquí, sí. miren aquí. Lo que les dice es formar una red de cambio, donde tengan los objetivos de cambio, o sea, hacia dónde quieren seguir. Los beneficios de esta red de cambio. Ahí están lo de los líderes y esto, cómo van a hacer este proceso de cambio, como tener una estructura de qué van a hacer. ¿Cuáles las necesidades de cambio? Por eso les decía, habrá que hacer reuniones mensuales, reuniones con el área, enviar preguntas frecuentes sobre la gestión que están haciendo, análisis de estas preguntas, hacer este seguimiento de gestión de cambios. Ya, esos son lo que hacen ustedes que van a formar esta coalición de confianza e impacto para los de estos. Y diseñar también objetivos comunes, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué hitos son los que ustedes van a cumplir para hacer o acompañar en este seguimiento? ¿Sí? Hacer presupuestos, hacer preparación de lo que es el entrenamiento también que ustedes también decían, dar soluciones inmediatas cuando hay alguna situación difícil, hacer un compromiso de negocio a través de las reuniones que ustedes hacen. Eso es lo que ustedes hacen en esta segunda parte, que son los que hacen la coalición. Pero esto que les digo son las cosas más importantes. Generar una cantidad de objetivos que ustedes tienen, esta red de cambio, este grupo de cambios, los beneficios de pertenecer de esta red de cambio y esta estructura que van a dar y este tipo de acciones que ustedes deben tener para acompañar al cambio. ¿Sí? Ya. Ujú. Gracias.
Muy bien, chicos. Espero que hayan terminado. Me he ido a visitar un poquito. Y veamos. Eh, las personas que estaban en el grupo 1, ¿ustedes terminaron? ¿Nos podrían dar un análisis de el análisis de caso que estamos haciendo ahorita en la primera parte? Profe, todavía no terminamos. Ya solo le aumento unas par de cosas y ya. Por favor, si nos puede permitir dar después. Es que tengo que hacer como en orden. ¿Cuánto les falta? Ya. Sin embargo, profe, ya habíamos determinado cuáles son los puntos importantes para generar un sentido de urgencia. No sé si tal vez le decimos nada más los puntos. Sí, a ver, ¿cuánto dice que les falta, Eric? ¿Qué les falta? O sea, nos falta poner, explicar, me parece que 3 puntos, pero ya le pusimos el título, de ahí nosotros le podemos exponer y algunas imágenes. Sí. Ya. Entonces la idea es, y vayamos preguntando para aclarar entre todos, ¿ya? La primera parte de este modelo es el sentido de urgencia. Si bien ya lo habíamos explicado, lo vamos a dar como un ejemplo aplicado a esta empresa que estamos analizando. Por favor, chicos. Ya. Tal vez lo podemos hacer sin presentación, profe. Sí, no pasa nada. Sí, ya, ok. Bueno, hemos llegado a un acuerdo entre los compañeros y hemos identificado 7 puntos. La primera es la presentación de alcances y beneficios que tiene este cambio. Justamente... Espérame, Eric. Lo que quiero es que vayan tomando apunte para que vayan aclarando cada una de las cosas, porque esto determinará qué nomás debo hacer cuando aplique este modelo en esta empresa ficticia que ustedes van a hacer como una demostración y tomando el tema que ustedes quieren. Como les decía, aparentemente ustedes podrían buscar cuál es el cambio que queremos hacer en cualquiera de los ámbitos que habíamos dicho. Ya, por favor, disculpa que te haya interrumpido. Sí. Ya, no se preocupe. Ya, en este caso, nosotros, para poder generar un sentido de urgencia, debemos hacer una exposición, una presentación de a dónde va a llegar este cambio, qué alcance va a tener en diversas áreas y los beneficios que nos trae consigo el cambio que se va a intervenir en la organización. Como segundo punto tenemos la presentación del equipo de implementación, porque justamente el caso hablaba sobre nueva tecnología que se va a implementar en la organización. Entonces se va a tener un leve descriptivo de las características de los equipos que se van a implementar. Los cambios principales de procesos, como tercer punto sería los cambios principales de procesos y las áreas en que se van a ver. Espérame un ratito, Eric. En la primera parte de lo que decía Eric, es importante que también hagamos un análisis del estado actual. Y para hacer el análisis del estado actual, podríamos tener, por ejemplo, la información que uno se tiene a través de análisis del área en la que ya consideremos que necesita el cambio. Pueden hacerse a través de encuestas, pues, pueden hacerse a través de una evaluación que no sea encuesta directamente, sino o en alguna entrevista, un focus group, que determine que hay una necesidad de cambio. Entonces, lo que hago es lo que les decía como ejemplo. De las encuestas que hemos realizado, hay un problema en el área de comunicación. Y esto está causando que no se entregue a tiempo los informes o haya una discontinuidad en los procesos, no se lleva a cabo. Digamos, este es el estado actual. Y posteriormente, les digo, con estos cambios que queremos dar, el sistema de comunicación va a ser mejor de esta manera. Y hacen una explicación. Por lo tanto, el sentido de urgencia es hacer esa explicación.
del estado actual y el estado al que queremos llegar, ¿cierto? Entonces, y este estado actual, este estado en el que queremos llegar, les vamos a explicar lo que les estaba diciendo, cuáles son los procesos que se van a dar, cómo va a estar creado el equipo, cuáles son las herramientas, si es que van a utilizar herramientas tecnológicas, cuáles son las acciones específicas que se van a dar. Es decir, yo voy a dar a conocer el plan que voy a implementar y cómo le voy a implementar, cuáles son los actores que van a participar dentro de esto, ¿ya? De manera general, las dos cosas, en primera instancia, ¿ya? Sigue, por favor. Ya, como tercer punto tenemos los cambios principales de procesos y en las áreas que se verán afectadas. Justamente hablábamos de que se crea un cuadro de evaluación con una escala de 3 niveles. Esta escala va a tener un nivel alto, medio y bajo, donde apoyarán a la priorización y clasificación de los impactos que tienen en cada área. En cada área, digamos que el área de comunicación en este caso podría tener un alto nivel de cambio, ¿no es cierto? Porque está directamente relacionado, pero va a involucrar a otras áreas también. Y ahí veamos qué nivel de impacto va a tener cada una de las áreas que van a estar involucradas dentro del cambio. Y hay otras que posiblemente no la tengan, ¿no? Tienen un bajo impacto, que de todas maneras van a ser involucrados, pero no de manera directa. También las pruebas del sistema. En este caso podemos ver el mapeo de los nuevos roles y las tareas que se van a implementar en el cambio. También adicional a esto, el entendimiento que va a haber en estos nuevos roles con las personas responsables. La implementación igual en cada área, cómo se va a inducir o ya a capacitar para estos nuevos roles y tareas. Como quinto tenemos la estrategia de entrenamiento. Se les dará talleres, charlas o capacitaciones a los colaboradores justamente para estos cambios, tanto operativos como, ¿cómo se podría decir? De aprendizaje, o sea, no operativos, no solamente operativos, sino más bien ¿qué competencias? intelectual. Las competencias que van a tener que desarrollar y a partir de competencias también qué conocimientos deberían tener. Entonces, es decir, que si yo tengo una competencia, si hacemos un cambio a nivel tecnológico, debo adquirir una competencia que esté relacionado con el conocimiento del manejo de este software, ¿ya? Y la competencia es que yo luego pueda ya manejarlo muy bien, porque en primera instancia lo que voy a hacer es conocer cómo funciona, pero luego lo que hago es ya una cuestión de práctica, ¿no es cierto? Entonces, ahí está estas estrategias de entrenamiento, no solo de contenido, sino de práctica, que es ya adquirir una competencia. Como sexto punto, para generar un sentido de urgencia debemos también poner una fecha o ya un aproximado de cuándo se quiere lanzar el proyecto y cuáles son las etapas que se van a manejar en el mismo. En séptimo punto tenemos el modelo que se va a implementar luego de la salida de todo justamente ya de este cambio. Eso sería por a ver, esta chicos, parte. y en general, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Presentar el proyecto, ¿cierto? Y que los demás entiendan qué es lo que teníamos, qué es lo que queremos conseguir y dar la información para que ellos vean los beneficios y para que también se cree menos incertidumbre. Cuando yo les decía, si yo no conozco un plan, me resisto al cambio y me resisto al cambio porque no voy a saber en qué medida estoy implicado, qué procesos son los que debo aprender, qué contenidos son los que tengo que aprender, qué es
¿Qué es lo que implica esto? Porque a veces lo que decíamos, a veces el miedo al cambio es porque a veces uno supone que no va a lograr el aprendizaje, no va a lograr el poder estar al nivel de la exigencia que implica este cambio, el no tener un apoyo. Entonces, cuando yo tengo toda esta información inicial, tengo la tranquilidad de que yo voy a estar involucrado, pero que también voy a sentir, voy a tener ayuda de eso. Entonces, esto es. Ahora, miren, ustedes no son los técnicos en el cambio, por eso les decía, ¿no es cierto? Ustedes no, posiblemente no implementen el cambio, pero sí deberían tener claro qué es lo que yo sugiero o pido que se lleve a cabo para seguir este método. Entonces yo me reúno con los técnicos y les digo, para seguir eso, tenemos que hacer esta reunión donde tenemos que dar a conocer esto. Ahora, les digo yo que en su autoinstruccional hagan un pequeño plan súper sencillo y expliquen. El primer paso explicaremos dando información de todo esto, cómo va a realizar y ya. Primer paso, ya lo tienen claro el primer paso, ¿no? Que cómo va a ser los procesos, lo que se va a conseguir y esto es el sentido de urgencia. ¿Sí? Chicos. Ok. Vamos al segundo. Gracias, Ed. Vamos a la segunda parte. ¿Cómo está, profe? Hola, Sí, nosotros somos la segunda parte. No, bueno, no tenemos una presentación porque nos dedicamos más a analizarle un poco más del caso. Pero ustedes estaban escribiendo, quiero que hagas aunque sea en Word, lo tengas y que ahí es súper importante como ser visual para esto. La segunda parte es formar esta coalición, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? Ya, partiendo desde más del caso de este caso, que es partiendo de un análisis de este, bueno, podríamos decir de la falla que puede tener la organización. En esta falla vamos a formar una red de cambio de personas que no son parte ni de jefaturas, ni supervisiones, ni de altos mandos. Son un grupo de personas que están, perdón la expresión, pero que están en el meollo del asunto, que están integradas en toda la columna vertebral de la organización. En esta red están personas que estén adecuadas de la capacidad, que estén capacitadas en motivación, personal adecuado, que tengan actitudes de liderazgo, no estar entre los altos mandos, como les decía, y que tengan las ideas claras de qué es lo que se debe hacer o qué es lo que deben mantener en una red, en el cambio. Para estas personas o para las personas, los beneficios que tenemos para estas personas son los aprendizajes constantes, las motivaciones de los miembros de la red, fomentar en el trabajo en equipo, que son estas actitudes lo que va a hacer que los personal de la red esté inmiscuyendo o poniendo de a poquito en cada persona de la organización para dar su mejor trabajo, su mejor producción. Esto nosotros, o como le vemos en el caso, lo haríamos de la siguiente manera. Reuniones constantes con personas adecuadas, con personas ya capacitadas en estos temas, entrevistas y retroalimentaciones al personal, analizar todos los resultados de las entrevistas y encuestas realizadas para así tener una idea de qué tenemos que cambiar. Y dando capacitación en los temas importantes de lo que es del cambio, la comunicación asertiva en todos los medios que se pueda alcanzar. Eso es lo que nosotros vemos en lo que es una red de cambio, profe. ¿Ya? A ver, chicos, en la red de cambio yo les decía más bien que es importante tener dentro de la red de cambio personas que tengan el conocimiento técnico del cambio que se va a hacer. Es importante también que estén personas que subsistan a nivel del tiempo, que tengan un soporte más bien de tipo ejecutivo, que tengan un buen desempeño y que tengan una iniciativa en la práctica del cambio.
que sean personas también, como les decía, a ver, a nivel técnico, una persona que sea, que no sea reemplazable en el tiempo, al menos hasta que se termine el proyecto, y grupos de impacto en el proyecto. Y estos grupos de impacto en el proyecto son los que les decía Daniel, que tengan la capacidad de llegar a las personas, que tengan la capacidad de liderazgo con las personas. Todo este grupo son los que van a liderar en las diferentes necesidades que tiene el proyecto. Si es una persona técnica para hacer todo este proceso de capacitación y de apoyo. Si es esta persona que motive, es para que vaya dando esta información y acompañándoles para motivarles en este proceso de cambio. Y las personas que tienen estos cargos a nivel de manejo de proyectos y que se sostengan en el tiempo, son los que ayudan a hacer este proceso de seguimiento, de qué son cosas que se están cumpliendo, qué son cosas que se van a cambiar. Y es por esto que les decía que en esta etapa también es importante que se hagan programas, y les voy a compartir esto que tenían aquí, que es, por ejemplo, lo que les decía, hacer cómo va a funcionar esta red de cambio. O sea, tener una estructura de cómo va a funcionar. Y es importante que estas personas que estén en la red de cambio hagan reuniones en áreas para que den información, que abran la posibilidad de hacer preguntas sobre lo que está pasando en el cambio, ¿no es cierto? Que se hagan estos análisis de las preguntas, que se haga esta constante dar respuesta a las preguntas que se vayan dando sobre el cambio. Entonces son personas, por eso les decía, que acompañan constantemente a sostener este cambio, ¿no? Y entonces se hace estos constantes reuniones para saber esto. ¿Cómo va a llevar estas personas, por ejemplo, los que tienen esta capacidad de liderar, que tienen credibilidad? Ellas son las que se acercan a preguntar cómo está, cuál es la necesidad, cómo crees que está cambiando, crees que haya que hacer más capacitaciones. Es como los que están involucrados en la comunidad de manera directa, pero sin ser líderes específicos. Entonces tienen una información más directa a lo que pasa. Más el capacitador, entonces yo voy donde el capacitador y le digo, estas son las cosas que no están claras. Hay que implementar esto, hagamos un curso de esto, ¿no? Esto es clave. Yo muchas veces he hecho ese papel un poco de estar acompañando, y yo voy donde los líderes y digo, no está claro esto, hay que hacer una capacitación de esto, hay que trabajar en esto, este tema no está claro, las personas se están equivocando, del cliente externo, yo inclusive puedo hacer un seguimiento con el cliente externo al que le está llegando y decir, no está llegando de manera adecuada, hagamos este cambio. Esas son lo que hace esta red de cambio. Son personas que acompañan, pero en todo momento, y que pueden hacer estos cambios a medida que se vayan dando las situaciones de cambio, ¿no? Sí, para tenerlo claro. Es importante también que estas personas que están dentro de la red tengan objetivos, ¿sí? ¿Qué objetivos tenemos como red? En 2 meses o en una semana o en un mes, vamos a ver qué resultados están teniendo y en base a eso, ¿están bien los procesos o hay que cambiar o hay que implementar? Ese es el grupo de seguimiento que hace. Y entonces tengo objetivos que debería yo cumplir en diferentes plazos, ¿no? Para lo que decía, cumpliendo los hitos que se van formando, cumpliendo los costos, lo que está fundamentado en los proyectos, hacer este diseño de entrenamiento constante y de análisis de cómo están dándose los resultados, dar las soluciones que se dan y aumentar la participación en el negocio, ¿no? Que cada vez estén más involucrados en el proceso de cambio, ¿no? Entonces, sí se dan cuenta cuál es el papel
Entonces yo elijo dentro de lo que ustedes van a hacer, digamos que este proceso de comunicación, ¿cuáles serían los actores? La persona que trabaja tal vez en marketing, el que trabaja en el diseño de esta comunicación, tal vez las personas a los que estamos involucrando para que haya este sistema de comunicación adecuado. Tal vez hagamos un cronograma de los procesos o hitos que se vayan a dar hacemos unas reuniones cada mes o cada semana para que se haga este seguimiento. Esa es la función del grupo de coalición, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces tienen funciones claras, pero también tienen un cronogramas de seguimiento y funciones específicas que les permitan acompañar e hitos que les deciden, ¿no? Funciones, hitos y cronogramas de reuniones para hacer seguimiento y hacer cambios de acuerdo a las necesidades que se vaya a tener. ¿De acuerdo? ¿Están claros, chicos, la segunda parte? Chicos, ¿está claro lo que hay que hacer en la segunda parte? Si hago dependiendo del programa que ustedes van a hacer. ¿Sí? Marisela, que decías que no. Quiero que todos en verdad vayan diciendo, ¿está claro o no está claro? Y tiene la lógica, tiene mucha lógica lo que les estamos planteando. ¿Qué tal, profe? O sea, yo lo estoy relacionando con lo que tú haces. Con lo que yo hago. Entonces sí me está quedando... o sea, ya me estoy armando la idea de qué es lo que vamos a hacer. Ojalá nos salga bien. Ajá. Les va a salir bien. Porque si tú y todos ustedes han estado en procesos de cambio, los errores que suelen haber es que, por ejemplo, no hay este equipo de trabajo, no se elige, no están, solamente a veces están liderados por una sola persona. Y como está sola, no hay quien le acompañe en esto, en motivar a la gente, en el técnico, en el que lleva la información de cómo están esta parte de seguimiento, no le da también retroalimentación de qué hay que hacer cambios, qué cambios hay que hacer, en qué momento, cómo volver a comunicar. Todo esto es lo que hace la coalición. Ahora, profe, yo lo que puedo acotar, por ejemplo, por experiencia, yo, por ejemplo, ahorita me estoy dando un concepto a lo que yo he estado realizando. Yeah. Y solo para acotar, o sea, cuando no existe un acompañamiento de un líder, que fue lo que me pasó a mí, las consecuencias al final de entregar el proyecto es que, era haber puesto esto no es tan funcional. Entonces, es como que toda la culpa cae sobre la persona que lideró, pero en el momento que se llevó a cabo dicho proceso de cambio, ahí no estuvo presente mi líder. Claro. Entonces, sí, es muy importante, como se dice, el acompañamiento y finalmente el reconocimiento de lo logrado. Claro, por eso es que antes de lanzar el programa, yo debo involucrar a todas estas personas. Yo formo una coalición y en esta coalición les doy a conocer a ellos primero el programa. Les digo, esto es cómo va a ser. Ahora, ¿ustedes de qué manera se van a involucrar? Vamos a lanzar esto. Y ahí creamos el sentido de justicia, pero cuando todo ya esté preparado, cuando cada uno de ellos va a entrar y van a lavar casi que el cerebro a cada uno de ellos, ¿qué es lo que nos ha tocado a veces a los que estamos dentro de ese proceso de apoyo? Entonces, ¿qué vas vendiendo la idea? Va a ser buenísimo, es súper buena la idea, miren lo que vamos a conseguir, en este tiempo tenemos asesoramiento, no se preocupen, van en este proceso cognitivo. Inclusive en terapia, en psicología se llama cognitivo-conductual, ¿no? O sea, les estoy metiendo ideas positivas para que haya un cambio de conducta, para que haya un acompañamiento en la conducta que les permita hacer este cambio sin que haya tanta resistencia al cambio. Entonces, esta es la idea del segundo paso. Esta coalición es súper importante, pero obviamente primero tener clarísimo todas las ideas de cómo se va a llevar el plan. Y luego estas personas se acompañan. Como decías tú, Marisela, si no hay personas que te acompañen y que estén de acuerdo con lo que tú dices,
que aprueben el plan, que aporten en el plan, que construyan también contigo. Entonces, a veces salen de los mismos que te están acompañando, es que yo no estuve de acuerdo, es que yo no dije, es que no estuve. Entonces, es claro comenzar por ahí. Si la primera parte está hecha, lo demás es mucho más fácil. Entonces, estamos en su plan, lo que van a hacer es cuáles son las personas, de acuerdo al plan que ustedes plantean, cuáles son las personas que van a acompañar y por qué. ¿Ya? ¿Cuál es el papel que van a tener? ¿Cuáles los hitos más importantes que van a tener? Y qué tipo de seguimiento van a hacer. Mensual, semanal, trimestral, para analizar eso. ¿Ya? ¿Listo? Vamos con el tercero. Gracias. Dani. Chicos. ¿Quién les tocó el tercer capítulo, que es el desarrollo de una visión y una estrategia de cambio? Visión y estrategia de cambio. Chicos, desarrollo de una visión y una estrategia de Buenas cambio. noches, profe. Hola, chicos, ¿cómo están? No sé si está por ahí la compañera. Soraya. ¿Tú estás ahí en ese grupo, Soraya? Sí, doctora, yo soy también del grupo 3. Pero tú no vas a responder, ¿no es cierto? No quedamos de acuerdo todavía en quién me expone. Esta Soraya es una chévere, ha de querer estar de voluntaria. A ver, alguien que no sea la Soraya, otro del mismo grupo. Soraya, Fernanda, Alejandro y Dylan. El Dylan también siempre expone. Así que la Fernanda o el Alejandro. Yo hice la presentación. Bueno, no hay problema. Yo pongo. No que estoy con datos del El teléfono porque estoy Alejandro todavía en el es. trabajo. Alejandro, ustedes. Dele Alejandro. Cualquiera que sea la primera. Ya. Una visión poderosa es la que considera el negocio completo en su transformación y que no deja ninguna duda respecto a que este es el camino que debe seguirse para lograr y avanzar. Porque es necesario cambiar. Es aquí donde la estrategia del cambio es clave, además, el fuerte apoyo del ejecutivo mueve a las personas de su zona de confort. Para estructurar la respuesta a esta pregunta se debe considerar: 1. Basarse en las estrategias de la compañía. 2. Siempre visualizar los resultados a mediano a largo plazo. 3. Mostrar los beneficios de la nueva forma de hacer las cosas. 4. Generar puntos de referencia respecto a la industria y a la tendencia en el mundo. 5. Declarar los desafíos para este cambio. Estrategia de gestión del cambio. Es fundamental contar con un equipo que se haga cargo de orden el cambio del punto de vista de las personas y de la cultura de la organización para que el cambio sea exitoso. Es necesario en toda la etapa de la implementación de un proyecto, inclusive luego de la puesta en marcha, se necesita tratar las comunicaciones y los procesos de entrenamiento con un foco estratégico. Aquí
tenemos un orden donde y asesores de impacto técnico y asesores de impacto técnico. Bueno, la visión también es muy importante, pues porque basándonos en esta visión vamos a ver cómo se va a desempeñar la empresa y cómo se va a estructurar, a dónde debemos llegar de lo que leímos en el resumen. Para eso es importante tener una estrategia acorde a nuestra visión. Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Paul Coelho. A ver, chicos, ¿cuál es entonces esta tercera parte, ¿no? Que es importante ayudar a dirigir todo el proceso en pro del cambio y desarrollar las estrategias que se van a alcanzar en dicha visión. ¿Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar en esta visión de cambio? Un ratito. Entonces, ¿qué es lo importante? Como les decía, ¿no? En esta gestión de cambio, informar cómo está estructurada esta visión de cambio, cuáles son los indicadores inclusive de logro que nos van a dar este cambio. Entonces, este tercer paso es comunicar las estrategias que están a nivel de cada uno de las áreas que están involucradas. Es decir, lo que nos planteaba ustedes acá. ¿Cuáles son las estrategias que se van a dar para que la comunicación sea adecuada, para que haya un proceso de entrenamiento? ¿Cuáles son las estrategias para que haya este impacto a nivel técnico? Y entonces estas etapas van a ser relevantes en el cambio, ¿no? Y cuáles son, cómo se va a integrar el negocio. Entonces, comunicar las estrategias que se van a dar para los cambios, ¿ya? A ver, no sé si hasta aquí está bien claro lo que debemos hacer. Damos la importancia de comunicar el proceso. Segundo, damos cuáles son los que van a formar parte de la coalición. Y tercero, cuáles son las estrategias más importantes dependiendo del programa que vayamos a hacer, digamos, de este programa de comunicación. Estrategias a nivel tecnológico, estrategias a nivel de cada una de las áreas, estrategias a nivel de actividades que se van a hacer para capacitar. ¿Qué estrategias se van a utilizar? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe, gracias. Gracias, doctora. Estrategias de las áreas que van a dar el cambio, que están involucradas en el cambio. Digamos, en comunicación, lo que les decía. ¿Qué estrategias va a utilizar marketing? ¿Qué estrategias va a utilizar lo que es producción? ¿Qué estrategias se va a utilizar a nivel tecnológico? ¿Qué estrategias se van a utilizar a nivel de comunicación a nivel interno y externo? Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Qué cosas se van a utilizar? ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? Vamos a la cuarta. A ver, vamos a seguir mañana. Hasta aquí espero que esté claro. Quiero que hagan un programa de cambio, un método de cambio que sea fácil, que lo entiendan bien, porque ese es el fundamento de la clase. O sea, si ustedes logran ya entender cómo y luego puedan implementar en su trabajo, en talento humano, es lo que necesitamos. Y lo tengan como una estructura clarísima de qué hacer, que se conviertan en personas técnicas,
que acompañen en el cambio, pero siendo un modelo, siguiendo un modelo, y que este modelo tenga estos hitos y que tengan estos indicadores de logro, ¿no? Que fundamentalmente luego vamos a ver que cada uno de ellos debe tener un indicador de logro. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a seguir mañana. ¿Sí? ¿Hasta aquí está de acuerdo? Si quieren mañana. Ya no más. Un ejemplo. Hasta mañana, doctora. Gracias, profe. Pasen bien, chicos. Gracias.